Oscar, buenos días. Evaristo, buenos días. Auditorio, buenos días. ¿Cómo te la pasaste de festejos patrios? No tuvimos emisión la semana pasada debido pues a esta transmisión especial de festejos patrios del desfile precisamente. Pues sí, igual que todos, pude ver los desfiles de varios municipios a través de Cadena Sur Y trabajando, y trabajando. trabajando, pues ya ves que No en hay nuestra profesión más. no hay días de descanso. Oye, Oscar, y también en donde no hay descanso es en el Tribunal Superior de Justicia que, híjole, pues qué situación, qué está pasando, está haciendo crisis, es un poder poco visto, aquí lo hemos mencionado, pero muy importante para el Estado de Morelos, qué está ocurriendo al interior, que si la presidenta ya no está en el cargo, que son ilegales los actos que realice, qué está ocurriendo. Mira, la actual presidenta, como las anteriores, se ha movido en la rayita que marca la legalidad de la ilegalidad y en su mandato ha realizado cosas que pudieran ser legales o que no son ilegales, pero que son inmorales. Por ejemplo, hubo una reforma que desapareció el Consejo de la Judicatura, que era el órgano que controlaba, que gobernaba el Poder Judicial, y debía ser sustituida por la comisión de no sé qué, pero durante un año no activó la presidenta semejante comisión. Crearon la comisión de transición, que era para unos días y se quedó un año, y con esa comisión, pues bueno, se hicieron actos de poder que incluían el manejo de los recursos financieros, por ejemplo. Sí. No está demostrado que sea ilegal, excepto que ya varios juzgados federales cuestionaron la legalidad de esa comisión de transición. Hace unos días el Congreso finalmente logró que se publicara un decreto que reduce de 20 a 14 años el periodo de los magistrados. La Constitución dice que deben ser 14 años máximo lo que deben de estar en el cargo previa ratificación, o sea, cuando te cumples tu primer periodo, tienen que analizar tu trayectoria, tus méritos y todo lo demás, y el Congreso podría o no ratificarte. Pero Graco Ramírez promovió, lo hizo el Congreso, pero tú sabes que el Congreso anterior lo manejaba a su Sí. antojo el gobernador y su hijastro. Entonces provocó que se emitiera un decreto en donde dice que solo por esa ocasión los que eran magistrados en ese momento, su duración en el cargo iba a ser de 20 años, cuando todo era muy obvio, era un premio para que sometieran a juicio político al entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Finalmente el juicio no procedió, se defendió con todo el entonces alcalde, pero el premio se quedó allí. Y hace 2 semanas se publicó el decreto por el cual finalmente se anula esos periodo extra, y pero el decreto tiene defectos jurídicos, tiene defectos de, de forma, y, y no es, hay la duda de si debe o no aplicarse, pero si se aplica, entonces la magistrada, ella terminó sus 14 años en julio, el 2 de julio, y debería de dejar el cargo. Luego ella obtuvo un amparo, y el amparo dice que las cosas se queden como están, pero dice la otra parte que si eso es así, el amparo lo tramitó el día en que entró en vigor el decreto, pero ya desde el primer minuto de ese día ya estaba en vigor, entonces las cosas que se queden como estaban equivalía a que ella ya no era magistrada. Los magistrados se controlan a través de los magistrados electos para el Tribunal para Superior de Justicia, y ese tribunal tiene 18 magistrados y 9 están en contra de Cuevas López, y los otros 9, incluyéndolo a ella, pues bueno, tienen la postura Están contraria, tablas. y es exacto, ni siquiera el voto de calidad de Cuevas López puede destrabar las cosas. Entonces ella no hace convocatorias, o cuando las hace de momento, no da a conocer los temas ni nada. Había que elegir jueces hace un año, se suspendió el concurso donde tenía que demostrarse méritos y todo, pero se suspendió, pero ella promovió que se nombraran a varios jueces así de dedazo. Entonces, actualmente por la división que existe, la división así, pero exactita, de magistrados, no se puede desde adentro desatar el problema del Poder Judicial. Y desde fuera, hoy precisamente un juzgado federal
va a dar una interpretación de si concede la protección de la justicia a Cuevas López y probablemente dé luz de cómo interpreta el decreto legislativo. Pero hasta hoy. Mientras tanto, ni por fuera ni por dentro se puede destrabar eso. Solamente el Poder Judicial de la Federación, pero los tiempos del Poder Judicial de la Federación pues no son lo suficientemente rápidos. Mientras tanto, cualquier cosa que tenga que hacerse en el Poder Judicial está cuestionada o no se puede llevar a cabo en un paralelismo con lo que pasa en el Congreso. Es lo que justo te iba a preguntar, cuáles eran las implicaciones para la sociedad en general, o sea, qué es lo que ocurre, cuál es el impacto hacia pues hacia la sociedad, toda esta indefinición. Los magistrados que están con Cuevas López aseguran que no hay impacto para la sociedad, lo cual no creo que sea cierto. Por ejemplo, acaban de hacer una modificación importante al panorama geográfico del Poder Judicial. Ajá. Y desaparecieron la semana pasada los juzgados, los distritos judiciales. Y ahora solamente existen los juzgados de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. Pero no sabemos cuál va a ser la legalidad de esa maniobra porque no se hizo, que será, con todos los requisitos. Y eso puede afectar, por ejemplo, sin duda, pudiera ser que alguien alegue a que es hay todas las pruebas para considerar su culpabilidad, pero podría salir exonerado por defectos de forma y no de fondo. Definitivamente, Oscar, y mencionas algo muy interesante, el paralelismo con el Congreso del Estado, o sea, también tenemos problemas en el Congreso del Estado, también hay una inamovilidad, una parálisis legislativa, como le llaman, y bueno, en tiempos en que también el Ejecutivo tiene algunos problemas, pues todo se combina, pues para preocuparse de lo que está pasando en el estado de Morelos, por lo menos, ¿no? El Congreso todavía repercute más porque sus atribuciones alcanzan más rápidamente al ciudadano, el Poder Judicial también, pero despacito. Entonces, el tribunal, el Poder Legislativo está viviendo una situación de constante violación a lo que marca su ley orgánica. La ley orgánica habla de los tiempos, habla de que los órganos de control se deben de cambiar quien los encabece, pero se ocupan hasta el último resquicio de la ley o le dan la interpretación que quieren, o ya sea para quitar al rival o para mantenerse en el cargo, y pues eso está afectando. El Poder Judicial acaba de ordenar ciertas cosas al Congreso que no se pudieron hacer, y entonces el Congreso está en desacato, y a partir de eso hasta podrían ser destituidos los legisladores. El presidente del Congreso dijo, pues nosotros ya cumplimos, porque ellos y el grupo que le sigue sí acudieron a sesionar, pero no se necesitaban, creo que 14 votos, solamente fueron 12 diputados, y la decisión que impedía el desacato no se pudo tomar. Entonces, se están burlando desde el Poder Judicial y desde el Poder Legislativo del mandato que tienen, que emana del pueblo, porque los diputados sí fueron electos directamente, más los plurinominales, y los magistrados son electos por el Congreso, que es electo por el pueblo. Entonces se les olvida en ambos lugares que están originalmente porque la gente votó por ellos. Definitivamente, ojalá que esto se destrabe para beneficio del estado de Morelos, ¿no? Porque sí, toda esta situación, como ya le hemos planteado, puede repercutir de manera significativa conforme avancen los días y no haya resolución, no haya acuerdos. Y bueno, mientras este asunto ocurre por este lado, el 19 de septiembre, Oscar, se cumplieron 2 años de aquel momento devastador para Morelos, para Jojutla en particular. Se mencionaron muchas cosas, cifras que no coinciden. Por ejemplo, vino aquí a Jojutla, y hay que destacarlo, vino el comisionado nacional para la reconstrucción, David Cervantes Peredo, que dio cifras ahí, muchos millones, muchas cantidades, que bueno, la gente pues le sigue reprochando que no está el dinero para la reconstrucción de viviendas. Esta es una parte, pero también tenemos el asunto de los negocios, también tenemos el asunto del trabajo, también tenemos muchas cosas que todavía están en reconstrucción, en reacomodo. En principio, ¿cómo ves
la situación a 2 años del sismo. Andamos bien a pesar de todas las cosas. Hay otras experiencias en otros lados que nos hacen suponer que no es tan grave el asunto, o vamos muy rezagados, o qué ves. Mira, la situación en Jojutla especialmente fue terrible, fue catastrófica. Hubo una destrucción notable de la infraestructura, de las viviendas, de todo eso. Pero comparado con otros desastres de la misma magnitud o de inferior magnitud, Jojutla, solamente Jojutla, se ha levantado en tiempos muy breves. Ve tú la calle Constitución del 57, la José Ortiz, se restablecieron los bancos, las terminales de autobuses, prácticamente todo. Cuando ha habido casos en Oaxaca, Puebla, básicamente en Chiapas, en donde ciudades más pequeñas que Jojutla han sido víctimas de una gran destrucción y allí siguen, todavía puedes ver incluso los escombros. Y en esta región una de las cosas notables fue la rápida retirada de los escombros, porque eso es parte. En la Ciudad de México todavía hay Sí, predios con escombros del sismo del 1985, Evaristo. O definitivamente sea, los hemos visto. eso lo hemos visto, pero eso no quiere decir que nos hayamos restablecido al 100%. Ni nos Ah, conformemos tampoco. no, ni nos conformamos. La ciudadana dice, es que ya pasaron 2 años, pero realmente, ¿sabes? A veces se requiere de una generación entera, o sea, más de 20 años, para que las cosas vuelvan a la normalidad. Y aquí en 2 años se han restablecido un montonal de cosas. Imagínate lo que se hubiera podido hacer si no se hubieran robado el dinero que decían que habían destinado Así a la es. región. Obvio, lo más débil fue la reconstrucción de los daños en las viviendas. Pero los ciudadanos tuvieron mucho que ver, porque ahorita gritan y protestan por situaciones que hace 2 años debieron haberlas reclamado, tarjetas sin dinero, Así es. pero por ejemplo, ¿no? O que no nos dieron, pero los que recibieron la tarjeta con poquito se apuraron, que era para materiales, era para esto. ¿Te acuerdas que hubo un mercado negro de tarjetas? Sí. Y aunque solo se podían cambiar por tinacos, por cemento, por todo, pero había gente que las compraba a menor precio para ellos usarlas. O sea, todo el mundo que se queje pudo haber sido cómplice de situaciones que desde hace 2 años debieron haberse denunciado. No nos debemos de conformar. Falta muchísimo, los empleos no se han reactivado, pero si tú volteas a ver, Jojutla recobró el dinamismo, las tiendas que cerraron, ya ves que una de Coppel y no sé cuántas sucursales, zapaterías, todo lo que se fue cayendo, ellos vieron cómo y ya están de nuevo otra vez. Falta reponer el Banamex, por ejemplo, la Sí. sucursal del centro, pero todos los demás bancos de inmediato se establecieron en sedes provisionales y construyeron nuevas sedes como Banorte, Bancomer ¿cuál otro más? Es el y uno que estaba justamente a la salida, que El Santander, el Santander. el Santa, Santander, exacto. exacto, todo eso de inmediato. Tú sabes que por ejemplo el Bancomer restableció como pudo allá en el supermercado que está a la salida por Ajá, el hospital Meano, en el Mega. en el Mega Soriana, pero o sea, sí se hizo mucho, O pero sea, habría que creemos, valorar esa parte también, ¿no? eso sí, pero eso ha creado una distorsión. La gente reclama que los ayuden con la misma velocidad, pero estamos hablando de que los ayuden, no se quieren ayudar. O sea, esto es un trabajo conjunto, todos debemos de hacer las cosas, pero ahora reportamos, ahí está un bache, ahí esto, pero los vecinos no tiramos la basura o la tiramos en mal lugar, ni siquiera nos atrevemos a arreglar la banqueta, que pues bueno, el sismo lo dañó y todo lo demás, pero repito, el avance que se ha logrado en prácticamente todas las áreas, solo en Jojutla es no notable, lo que le sigue, extremadamente notable, y los problemas son, digamos, en Tlaquiltenango, Zacatepec, donde no llegaron tantos recursos, pero aún así sí llegaron más que en otras zonas que fueron, por ejemplo, Oaxaca, que fueron desestabilizadas Sí. en su economía, en su infraestructura, por el temblor. Habría que visitarlas para que veas que allí están los escombros. Sí, veíamos imágenes, Oscar, precisamente estamos viendo imágenes en donde hay una diferencia, ¿no? El antes, el después, imágenes todavía sobrecogedoras de casas caídas, una sobre otra, que es verdaderamente impresionante, y el nuevo aspecto que luce Jojutla, mira, bien dices, pues habría también que considerar que a 2 años, pues se ha avanzado de alguna manera, todavía con los pendientes, pero sí, sí hay, sí se ve, pues
la intervención tanto del gobierno federal como de las fundaciones, que de hecho han sido un bálsamo aquí para mucha gente damnificada. Y precisamente, hablando de ayudas, Oscar, la semana pasada se anuncia la reinstalación del Comité Unidos por Morelos, que tanta animosidad creó. La gente se sintió defraudada porque censaron aquí en Jojutla más de 1,000 personas y al final solamente 300 recibieron algo de esos paquetes que además no tenían una consideración de lo que necesitaba la gente. Eran paquetes que ellos mismos habían diseñado. Paquetes de materiales. A veces paquetes de materiales, efectivamente. Algunos tal vez necesitaban otra cosa, pero aquí te daban lo que el paquete decía según el color. ¿Qué se esperaría de Unidos por Morelos en esta nueva etapa? Mira, en su momento, por ejemplo, Unidos por Morelos censó doblemente. Ya habían censado Sí. por el Fonden y censó a la gente y le obligó a entregar credenciales de lector. Bueno, muchas cosas. Y ya después que completaron el trámite, la gente iba a por su apoyo y dijeron, no, usted ya recibió del Fonden, Así pero es. el expediente, los documentos y todo quedaron allí para probablemente justificar lo injustificable. Mira, se dijo, el gobierno del estado dijo que a partir de diciembre va a desaparecer Unidos por Morelos, que no es un comité en realidad, sino es un fideicomiso. Y los fideicomisos son inauditables. Entonces no se sabe cómo estuvo ese dinero que fue a caer allí, porque para colmo se le destinó cierta cantidad, más lo que iba para el Morebús, más lo que iba para acá, más las donaciones, y entonces se convirtió en un barril sin fondo para captar dinero, pero nadie sabe cómo salió ese dinero. Entonces yo critico a este gobierno porque usa los mismos nombres de antes que da la referencia que tú dijiste, No, sí, a claro. la animadversión que Unidos por Morelos y cómo se burló de los ciudadanos, pues si lo van a restablecer el comité, pues uno dice, pues van a seguir robando. Definitivamente, así es que pues habrá que esperar, Oscar, porque haber reinstalado el comité para extinguirlo, pues no se ha dicho de esa manera, pero bueno, habrá que esperar. Así es, Sebastián. Bueno, pues ahí está la reflexión, Oscar, 2 años ya del sismo y bueno, estarás de acuerdo en que pues hay que animarse, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que nos queda es seguir caminando. Pero habría que ver que nos han dado tanto como sociedad de la zona sur que deberíamos de poner lo nuestro porque no empezamos de cero. Como después de un desastre de ese tamaño ni siquiera se empieza de cero, se empieza de menos cero. Y Así es. nosotros hemos recibido, por ejemplo, ya se puede atraer turismo con todas las obras que se hicieron, la Alameda, la Plaza de la Constitución, las cosas esas de ladrillo, ya se puede atraer el turismo. No está, sí tenemos cosas de las cuales nos pueden ayudar para avanzar más. Nos falta imaginación y creatividad, ¿no? No, nos falta voluntad, a todos. Pero, pero alguien que inicie todo esto. Exacto. Finalmente, Oscar, ya para retirarnos, esto que dijo el Comisionado Nacional de la Reconstrucción cuando estuvo aquí en Jojutla llama la atención y además, fíjate, los damnificados aquí nos dijeron que se va a dar un informe mensual ya aquí en Jojutla de todo el dinero, todas las acciones que vaya a realizar el gobierno federal. Entonces, en este informe que dio David Cervantes Peredo, estas son las cifras para Jojutla. Dijo específicamente, después de que habló de Morelos, del país y demás, aquí están los datos que sí vale la pena señalar. Dice, se han destinado 119 millones de pesos para el sector cultura. El gobierno federal lo etiquetó así por sectores. 119 millones para el sector cultura, para la intervención de 8 inmuebles que llevan un avance del 72%. Aquí hay que saber cuáles son esos inmuebles, ¿no? Seguramente iglesias. Muy probablemente iglesias, pero si contamos habrá 8 que estén en esta situación. En educación alrededor de 260 millones de pesos para 25 inmuebles. Dijo también y que ya llevan un 35% de avance. Ya en Jojutla ya no faltan escuelas, bueno, más que la secundaria Benito Juárez. No coincide ese 35% de avance con lo que ya estamos viendo. 57 millones para vivienda, para un total de 709 acciones que no se han terminado de entregar. En nuestro programa especial se hablaba de que solamente 200 y fracción están ya recibiendo el apoyo, todavía faltan más para completar estas 709. Y en salud, 19 millones de pesos para 2 acciones que llevan un avance del 50%.
y aquí otra vez no me cuadran los números porque dice en salud 19 millones, aquí entenderíamos que sería el Hospital Meana, porque dice que son dos acciones, ajá, pero el Hospital Meana está detenido y el Hospital Meana se está construyendo con recursos que está administrando el gobierno del estado. Entonces, sí vale la pena analizar poco a poco todas estas cifras millonarias que no coinciden con lo que estamos viendo de inversión del gobierno federal. Ahí están las cifras, usted las puede buscar, están publicadas en la Unión de Morelos precisamente, y sí valdría la pena darle seguimiento a todo esto. Mira, cuando hubo un sismo que el gobernador, creo que era Jorge Morales Barut, fue un sismo leve, pero que dañó, por ejemplo, algunas iglesias. No pasó gran cosa, no hubo deceso. Entonces, después de ese sismo, la Secretaría de Gobernación de aquella época nos puso en las zonas de, ¿cómo se llaman?, de emergencia. Hizo la declaratoria de emergencia, lo que permitía que hubiera recursos para esta zona. A los meses se supo que los recursos, que mandaron un montón de millones, y pues bueno, tú volteabas a ver y no los veías por ningún lado. Y ya al final el reporte era de que se mandaron no sé cuántos millones para reparar la torre de la catedral. Pero, o sea, la declaración de emergencia solo sirvió para destinar recursos ahí. Y probablemente esto es para favorecer algo o a alguien, y pues entre las cifras de la burocracia te marea. Así es, no hay que perder de vista, son cantidades millonarias que hay que confirmar que se hayan invertido. Pues bueno, gracias Oscar, gracias, vamos a tratar de hacer también ese ejercicio aquí. Bueno, gracias a Cadena Sur.